Buenos días. Hoy día seguimos con la cuestión del mito. Lo que quería dejar claro es la cuestión de la transferencia. Si yo me transfiero a alguien, es porque de alguna manera creo que el espíritu, el ser, Dios se ha transferido a mí. En ese sentido, eso es lo que me da la fe para continuar con el proceso de transferencia. Esto es algo terrible y tremendo, ¿no? Porque al final es como creerte Dios, creerte algo más, y es algo muy peligroso. Por eso nosotros tenemos el rito, el mito, la representación, la diacrítica, cuando lo que tenemos es poder criticar a quién nos vamos a transferir, poder cuestionar a quién le vamos a dar nuestro corazón. Pero lo cierto es que siempre tenemos que dar nuestro corazón a alguien. La libertad solo sirve para ser comprometida. Si yo me mantengo en una contratransferencia permanentemente, tratando de tener como mi principal valor la libertad, porque lo que estoy tratando es de no comprometerme, cuando la libertad al final está hecha para perderse y luego para recuperarse. Pero siempre la libertad tendrá que pasar del ser al no ser para realmente ser, y entonces se compromete tremendamente con el otro. Veamos las partes del mito. Veamos. Hija, si le pones cosas se va a alentar más. Ahorita ya estamos pixeleados totalmente. Ya, por favor, estamos pixeleados. Ya, vamos. La primera parte es el llamado. Si hay un llamado y alguien llama, ese que llama va a tratar de obtener la transferencia de mi corazón. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Hay 0 vistas? ¿No hay nadie que esté mirando? No, estaba 3, pero cuando dijiste que dejé de estar, todos se fueron. Ya, bien. Y entonces, lo que tenemos es en el llamado, es la transferencia. Hay este proceso de transferencia, y este proceso de transferencia se da porque alguien llama. Yo me voy a negar y voy a hacer la contratransferencia, pero el llamado está presente. Siempre va a estar presente. Si yo lo acepto, es que va a iniciar la aventura. Luego viene la negación del llamado. Si yo acepto, al final, el que se va a transferir, el que va a dar su corazón, su fe, soy yo. Yo me voy a transferir al otro. Pero el que está llamando, cuando nosotros hacemos el arte del biotejido, trata de conseguir esa transferencia. Y trata de conseguir esa transferencia porque puede superar toda contratransferencia, porque cree realmente que en él está el Espíritu, está Dios, hay alguien que lo está impulsando. Siempre en el mito vamos a funcionar por fe. Recordemos el movimiento de la fe. Es un movimiento que entiende el absurdo de la vida, pero también entiende que dentro de ese absurdo hay un sentido, hay una revelación del ser. Entonces se va luego a la negación del llamado. Si yo me niego al llamado, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si yo me niego al llamado? ¿Qué sucede si yo me niego al llamado? ¿Qué sucede si yo me niego al llamado? ¿Qué sucede si yo me niego al llamado, pues? Muy mal. Si yo me niego al llamado, lo que sucede es que yo pierdo la posibilidad de entrar al ser y al no ser, y me quedo perdido en mis estructuras. Y perdido en mis estructuras no hay la posibilidad de vida. Ese es el problema. Entonces, tarde o temprano me despertaré y no hice caso al llamado, y mi vida no habrá tenido sentido, habrá sido una total banalidad. Ese es el problema de la negación al llamado. La gran mayoría se niega totalmente al llamado. Luego lo que tenemos es la ayuda sobrenatural. Sobrenatural, ¿qué es lo que sucede?
surge alguien que de alguna manera represente esta espiritualidad y que me brinda esta ayuda. Siempre va a ser alguien que va a despertar contratransferencias en mí y luego va a despertar la gran transferencia en mí. Yo tengo que estar dispuesto. ¿Cómo es que puedo? No hay otra posibilidad más que la nada, entrar a la nada. Nuestro amigo Edgar, en el video de lo que vamos a hablar este jueves en Caldo de Filosofía, nos deja claro esto. Ni siquiera es que quiera agradar a Dios, ni siquiera es que quiere estar en Dios. Simplemente estoy en la nada y en la nada soy atravesado por Dios, atravesado por el Espíritu. Surge la transferencia en tanto yo deje que ésta me atraviese, que se transfiera. Yo simplemente entro en el campo ontológico que siempre ponemos como cero. Y en este campo ontológico suceden un montón de cosas y como suceden un montón de cosas en ese cero, es que surgen realmente las transferencias, acontecen los devenires, se cambian las estructuras, aparece la vida. Si no, no aparece la vida. En la ayuda sobrenatural yo me transfiero y al final esto me da cierta esperanza, cierta fe y cierto poder para seguir con mi aventura. Luego que viene la ayuda sobrenatural, viene lo que tenemos que es el siguiente parte del mito, que es el cruce del primer umbral. El cruce del primer umbral es entrar totalmente en mi, diríamos, inconsciente, lado oscuro, la nada total, donde van a pasar un montón de cosas. ¿Qué hay para cruzar el primer umbral? El guardián del primer umbral. El guardián del primer umbral va a probarme y va a probar. ¿Qué tiene que probar? Al final que yo estoy en la nada y que en la nada hay una luz en mí que me va a permitir alumbrar mi camino. No hay camino, el camino se hace al andar, dirá nuestro amigo Edgar Morin en su libro El Método, cuando expone del complejo científico. Y eso es realmente lo que pasa en el mito. El guardián va a probarme y va a probar si es que yo puedo realmente soportar lo que va a venir. Me prueba y si es que yo paso la prueba, entro en la oscuridad y puedo entrar en el camino de mi inconsciente. Si yo no paso la prueba, de todas maneras he entrado en la oscuridad y no hay luz que me guíe. He entrado en una oscuridad y caigo en desesperación. Recordemos que para Kierkegaard la manifestación del pecado es desesperación. Y si me desespero, no puedo realmente caminar en el ser, en el espíritu. No puedo entrar a mi inconsciente. No puedo realmente entrar a mis arquetipos, a mis complejos, a mis traumas, que es lo que yo voy a encontrar. Si ya entré, la última parte de esto es el vientre de la ballena, donde voy a entrar en un lugar donde todo se destruye, donde tengo mis miedos, donde tengo... Recordemos cómo es el mundo espiritual. En el mundo espiritual todos somos uno. Si han visto el avatar Korra, cuando entra al mundo espiritual, sus emociones son las que configuran el mundo, el universo. Porque ahí realmente se cumple lo que los amigos dirían, tanto como es adentro es afuera. Ahí sí. Mientras que en el las cosas no están del todo integradas, porque la base del mundo material es la nada, y en esa nada lo que hay es diversidad, individualidades que no están del todo integradas. En el mundo espiritual todo está integrado, pero lo primero que voy a ver son mis miedos, traumas, complejos y demás. Si yo me dejo afectar por todo eso y no he conseguido la paz de mi ser, voy a ser destruido por mi propio interior. He ahí la cuestión. En cambio, si yo he conseguido esa paz, ese motor inmóvil, esa tranquilidad, en la nada
puedo realmente sobrevivir a la sorpresa de mis sombras, de mis miedos, de mis traumas. Por eso formarlos como biodramaturgos es formar para que ustedes ayuden a otras personas a entrar en ese inconsciente. Para eso primero ustedes tendrían que entrar en ese inconsciente y lograr realmente estar tranquilos. Esta es la entrada realmente al conocimiento de lo oscuro, lo profundo, el no ser de ustedes, ¿no? Y todo lo que va a haber ahí. Entonces, esas son las partes del mito. Es llamada, negación al llamado, ayuda sobrenatural, cruce el primer umbral y el vientre de la ballena. Gracias, si tienen alguna pregunta pueden escribir ahí y nos vemos. Disculpen las fallas técnicas, estamos en problemas. Gracias, buen día. ¿Qué? Sí, hace rato, te guayusco diciendo gracias.